Muchas bendiciones. Vamos a continuar con nuestro estudio elipsis y sintaxis en la Biblia. Es nuestro segundo video. Pues vamos a iniciar elipsis absolutas. Vamos a recordar la definición de la elipsis. Se denomina como elipsis a la supresión u omisión internacional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. La palabra elipsis surge del latín elipsis, que derivó a su vez del griego eleipsis y significa omisión. La elipsis también es una figura literaria, es decir, es un recurso que se emplea en la literatura a fin de evitar las repeticiones innecesarias, dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo sin que sea afectada la construcción gramatical de la misma. Por ejemplo, cuando se le hace una pregunta a una persona, ¿qué tal? En vez de ¿qué tal estás? Como se puede observar, el sentido de la pregunta no cambia, se sobreentiende. Segundo ejemplo, José está en el mercado y yo en la casa. En este ejemplo se omitió el verbo estoy y yo estoy. Y el sentido de la frase o de la oración no pierde. El verbo queda implícito y se sobreentiende. Y así podemos ver varios ejemplos de las elipsis dentro de una oración o una frase. A mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no. Se omite el verbo gustar. A mi mamá no le gusta. Estuve en casa mientras mi hermano salió a comprar una pizza. Se omite el pronombre yo. Yo estuve en casa. Mi abuelo fue poeta, mi padre periodista. Claramente también se entiende que se omite el verbo ser. Llevé para la fiesta los quesos y panes. Se omite el artículo los y los panes, los quesos y los panes. Y así sucesivamente podemos ver muchos ejemplos acerca de estas omisiones que también se le denominan como elipsis. Pues vamos a ver las elipsis absolutas, donde se omite el sujeto, pero se puede suplir. Vamos a las Sagradas Escrituras y allí vamos a encontrar también elipsis. El primer ejemplo de las Sagradas Escrituras se encuentra en 2 Samuel 24, versículo 1. Dice: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pues puse aquí abajo el verbo incitó a David, el verbo incitó, que está en la tercera persona del singular. Si le hacemos la pregunta al verbo, que es el predicado de la oración, podemos preguntar: ¿quién incitó a David? Si leemos anteriormente, dice que Jehová volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Entonces se entiende que fue Jehová el que incitó a David, pero no es así. Por tanto, el sujeto del verbo incitó está omitido. Hay una elipsis porque no está, como lo vemos aquí, no está. Y aquí el sujeto omitido o la elipsis. Nuevamente le preguntamos: ¿quién incitó a David? Pues se entiende claramente, como dice en Primera de Crónicas 1:21, que fue Satanás. Miren nada más lo que dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, fue Satanás el que incitó a David y no Jehová. Entonces suplamos la elipsis. Nuevamente le hacemos la pregunta al verbo incitó, que es el predicado. ¿Quién incitó a David? Se suple la elipsis. Ya vimos que fue Satanás el que incitó a David. Entonces, podemos ver que se puede suplir la elipsis aquí. Vamos a una nota. Dice: ¿por qué aparece la elipsis en 2 Samuel 24:1 y no en 1 de Crónicas 21:1? La respuesta es sencilla. Los libros de Crónicas se escribieron bastantes siglos después de los de Samuel,
cuando ya no ofrecía ninguna dificultad el que Satanás incitara al pecado. Mientras que la mentalidad religiosa del pueblo en los primeros siglos de su historia eran que todo debía de ser ofrecido a Dios, que todo debería de ser referido a Dios como causa primera de cuanto acontece. Esto se ve claramente en el libro de Job, donde Satanás aparece como uno de tantos servidores. Por eso es que fue Satanás, como lo dice en 1 de Crónicas 1:27, el que incitó a David. Y ya está la oración aquí. Satanás incitó a David. Bien, esa es una de las elipsis en las Sagradas Escrituras. Vamos a otro ejemplo. Está en 1 de Crónicas capítulo 6, versículo 28. Dice así: los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Hay una elipsis, el primogénito y la elipsis. Aquí está el hueco, la omisión del nombre. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay un hueco? Bueno, porque en 1 de Samuel capítulo 8, versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y no Basni, como lo vimos en la cita anterior, sino Joel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Bien, pues hay elipsis ahí, entonces, en esa versión. Se puede suplir entonces, se puede suplir la elipsis, como lo vemos aquí. Se puede entender así: los hijos de Samuel, el primogénito, Joel, y el segundo, Abías. Como lo vimos anteriormente, dice aquí que los hijos de Samuel, el primogénito, Joel, el segundo, Abías, ya que la palabra Basni significa segundo. Entonces se podía traducir así: los hijos de Samuel, el primogénito, Joel, y el segundo, Abías. Y el segundo, Abías. Entonces, vayamos a la nota. ¿Hay contradicción? Claro que no, sino una mala traducción, ya que en 1 de Crónicas 6:28 hay una elipsis del nombre del primogénito Joel, mientras que Basni significa y el segundo, con lo que la lectura correcta es como sigue: y los hijos de Samuel, el primogénito Joel, supliendo la elipsis, y el segundo, Abías. Se entiende claramente entonces esta elipsis, pero se puede suplir la elipsis. Otro ejemplo está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí hay varias elipsis, como lo dice el comentario o la nota. Hay quienes opinan que, bueno, no es así, creo que no está. Hay varias elipsis aquí, probablemente, y así puede quedar. Porque preciso es que Cristo reine. Vemos aquí la elipsis, pero se puede suplir, ya que se entiende claramente que es Cristo. Porque preciso es que Cristo reine hasta que Dios Padre haya puesto a todos sus enemigos de Cristo debajo de sus pies. ¿De quién? De Cristo. Vemos 4 elipsis aquí, y también vemos que estas 4 elipsis fueron suplidas por Cristo, Dios Padre, de Cristo y de Cristo, ya que se sobreentiende. Pues así queda la elipsis. Por ejemplo, dice en la nota: hay quienes opinan que el sujeto de haya puesto es también Cristo, pero esto contradice tanto al versículo 27 como a las citas del Salmo 110, versículo 1 y 1 de Corintios 15, 27, ya que en estos 3 lugares el sujeto es Dios Padre. Pues vemos claramente entonces que así puede quedar la elipsis de suplida la elipsis de este texto, ya que se sobreentiende claramente y no pierde el significado, no pierde sentido, solamente se suple las elipsis. Pues bueno, ya terminamos con esta segunda clase o lección del video número 2. Pues espero que te sirva de gran bendición y nos vemos hasta un próximo video.